Impacto y asombro ha causado la nueva actualización de WhatsApp que incorpora inteligencia artificial en sus búsquedas y en sus conversaciones. Y ha sido algo bastante novedoso porque puede ayudar al usuario a relacionarse mejor con el ambiente y también utilizar de mejor manera la tecnología propia de la aplicación de mensajería. Esto es bastante particular porque uno suele relacionar la inteligencia artificial con cierto tipo de comportamiento o cierto tipo de aplicaciones que no necesariamente están relacionadas con la mensajería virtual. Sin embargo, tenemos una forma un poco convencional de pensar o de interactuar cuando tenemos en mente lo que es una inteligencia artificial. Muchas veces pensamos que lo que es una inteligencia artificial tiene que ver con las famosas y con las trascendentales películas de los 80 y 90 como Terminator, en la cual una inteligencia artificial, en este caso Skynet, tomaba el control de lo que pasaba en el mundo, activaba bombas nucleares en todos los lugares posibles y causaba una especie de apocalipsis que concluía en las máquinas atacando a los seres humanos. Ese es básicamente el guión de Terminator y el guión de otras 80 películas más. Esa es una de las concepciones populares que tenemos cuando hablamos de la inteligencia artificial. Otra de las concepciones o de las ideas que se nos vienen a la mente cuando hablamos de inteligencia artificial es aquella en que el gobierno, sea cual sea, principalmente el gobierno de Estados Unidos, interviene a través de estas inteligencias artificiales en nuestras conversaciones. Esto último, más que ser una especie de hipótesis o de corriente pop, a diferencia de lo que pasaba con Terminator, tiene que ver más con la idea de la conspiración, de que el gobierno está constantemente detrás de nosotros, espiándonos, buscando cómo perjudicarnos. Cosa que no necesariamente es falsa, pero créame, usted, querido amigo oyente, que el gobierno o el Estado, la Interpol, el FBI o quien sea, no está interesado en si usted tiene un amante o no, o si ya depositó la manutención de su hijo. La verdad es que la agencia que está detrás de todo eso sí está interesado en sus datos personales y podría llegar a estar interesado en sus cosas si es que usted al final del día es una persona importante. Importante en un país importante. ¿Por qué os comento todo esto? La verdad es que esta nueva actualización de Meta Artificial Intelligence ha sido un juego bastante novedoso, sobre todo para los más adolescentes y los más niños, que le han podido sacar provecho en los grupos de conversación, sobre todo en estos chats grupales de WhatsApp. Y he tenido la oportunidad de trabajar con eso últimamente. Debido a mi trabajo que no tiene que ver con la filosofía, lo que yo suelo hacer está relacionado a la tecnología, teléfonos, electrónica, etcétera, etcétera, televisores también, computación, diversos tipos de ordenadores, y he tenido la oportunidad de ver y sobre todo de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Y con respecto a mi propia experiencia, he podido corroborar que tenemos en la mente estas dos ideas de Skynet apoderándose del mundo primero a través de nuestros teléfonos, o bien, al otro lado, esta idea de que el gobierno siempre nos está espiando y quiere meterse en las fotos que le mando a mi esposa. Y, como os comentaba, por causa de mi trabajo, he podido ver muchos de estos casos donde se acercan personas a, por favor, pedirme que le ayude con esta aplicación, con esta actualización,
que bloqueemos este procedimiento, que por favor desinstalemos, que hagamos cualquier cosa para evitar que la inteligencia artificial, este monstruo posmoderno, porque según el pensamiento colectivo, la inteligencia artificial es solamente actual, paremos este nuevo ente, este nuevo individuo que tiene una especie de conexión multineuronal con la información que nosotros ya hemos subido a las redes, paremos y evitemos que se meta más en nuestras vidas. Y la verdad es que pecamos de inocente cuando tratamos de estudiar este tema, porque la tecnología está tan interconectada entre sí, es decir, la tecnología, sobre todo los medios digitales, son interdisciplinarios y están interconectados. ¿Por qué? Usted tiene en la mano, en este momento cuando está escuchando este podcast, o en su bolsillo, o en cualquier lado, pero de ahí proviene la fuente de este podcast. Usted tiene un dispositivo móvil que cumple la función múltiple de reproducir y de contener mucho tipo, no solo de contenido multimedia, sino aplicaciones que reproducen audio, reproducen vídeo, visualizan imágenes, carga, da batería o da carga a otros móviles, toma fotografías, le permite visualizar la hora, el clima, tiempo. Su dispositivo móvil hace de todo. Y a diferencia de las calculadoras de 1950 o de los ábacos, no es solamente un medio de reproducción mecánico, sino que es un medio de reproducción computacional que, se desee o se desconozca el caso, está operando bajo la gran premisa de una mente maestra, que es un algoritmo o una serie de algoritmos, pero principalmente una inteligencia artificial. Y es hacia acá donde yo me quiero dirigir con este audio podcast. Primero, os estuve comentando acerca de la experiencia que he tenido yo y le he sacado bastante provecho en los últimos días a esto de la inteligencia artificial de Meta, sobre todo en WhatsApp, interactuando con mi grupo de amigos, esos amigos que tendría de toda la vida, que se mandan las fotos de los hijos, etcétera, etcétera, preguntándonos cosas, interactuando, enviando memes, generando chistes, etcétera, etcétera. Y he podido notar, esto no es por el grupo de amigos, sino por mi experiencia en el mundo de lo tecnológico y también por lo que he ido recopilando en estos últimos días, he podido notar que hay cierta reticencia del ciudadano común, que no tiene que ver con la tecnología obviamente, pero hay cierta reticencia a dar un paso más en el relacionamiento que tenemos con la inteligencia artificial. Y esto tiene que ver en parte con lo que mencioné al principio de este podcast, porque tenemos esas dos ideas vagas y vulgares en el sentido de lo cotidiano, de lo que podría llegar a ser una inteligencia artificial. Paréntesis, comienzo a decir que no es en extremo paranoico, ni tampoco podemos dejar de pensar que en algún momento podría llegar a pasar que bien el Estado intervenga en nuestras vidas por medio de estas inteligencias artificiales, o bien que en algún futuro estas inteligencias artificiales salgan de control, no las podamos manejar para nuestro bien y que terminen perjudicándonos. Pero el nivel de Skynet es bastante difícil y ya os voy a comentar por qué. Esta reticencia de la ciudadanía que no tiene que ver con la tecnología está fundamentada en la creencia de que la tecnología puede llegar a generar conciencia propia. Este es el meollo del asunto. ¿Cree usted, piense mientras oye este podcast, cree usted que eventualmente la inteligencia artificial puede llegar a desarrollar conciencia? Esa es la pregunta que se hacen dos pensadores que he estado trabajando en este año, que me gustan bastante y que siempre están ahí dándole vuelta a esta idea de la inteligencia artificial, que son John Searle, él es un filósofo norteamericano, y el otro pensador es un pensador que llegó a mi mano
hace como 3 meses por un trabajo de la universidad. Él es Luciano Floridi, que también trabaja en esta idea, tiene un par de textos bien buenos, bien interesantes. Y tuve la oportunidad de leer una confrontación de ideas entre estos dos pensadores. Y la conclusión que yo saco, y con ella trato de explicar esta especie de paranoia que tiene la gente de creer que la inteligencia artificial puede llegar a desarrollar una conciencia propia. La verdad es que la inteligencia artificial, dice Luciano Floridi, no solo no va a atacar al ser humano, sino que lo va a ayudar. Y él tiene una tesis bastante interesante, y es que la inteligencia artificial no va a simular la inteligencia humana, sino que la va a emular. Emular significa basarse en la realidad, pero crear algo relativamente nuevo, y estoy tratando de darle una comilla necesaria a esto relativamente nuevo, porque sabemos que en la existencia, en el universo, ya está todo dicho. Por lo general no hay cosas nuevas, y lo que nosotros consideramos nuevo es algo que no conocíamos o que no utilizábamos de la forma en que lo estamos utilizando ahora. Para los que no entendéis esta parte, cada vez que usted ve un invento nuevo que hace el ser humano, ya existía en la creación, lo hacía otro animal, o era parte de los procesos orgánicos o inorgánicos del universo. A eso me refiero con que no existe nada nuevo. Entonces, Floridi nos dice que la inteligencia artificial no tiene por qué caminar al mismo ritmo que camina la inteligencia del ser humano. Y esto básicamente porque la inteligencia artificial nace de redes neuronales o neurales que están basadas en decisiones previas programadas, como algoritmos o caminos lógicos, tablas de verdad, ¿cierto?, en un lenguaje booleano, puertas de binarios, básicamente, toma de decisiones computadas, y algunas llegan a ser cuantizadas, pero que no nacen de la bioquímica propia del cerebro humano. Y aquí también entramos a otro tema clásico de la filosofía, sobre todo la filosofía de la mente, la metafísica, filosofía de la ciencia y puntualmente la neurofilosofía, y es acerca del origen de la mente y qué es la mente. La verdad es que en la historia de la filosofía este tema es importante, es muy importante. Los primeros pensadores ya le daban vuelta a esta idea, y la verdad es que con el paso del tiempo, en las últimas generaciones de filósofos, el tema ya no está tan discutido, porque en realidad la ciencia terminó cortando el pastel en este sentido. ¿Por qué? La verdad es que la creencia popular dice que el ser humano tiene un alma, y que ese alma no depende del cuerpo y muchas veces puede llegar a ser inmortal. Es por eso que tenemos creencias como la reencarnación, la vida después de la muerte, los mediums, el vudú, etcétera, etcétera. Y estas creencias que la ciencia había tratado de desmitificar y por lo tanto enterrar en, digamos, en el baúl de la superchería, del misticismo y del olvido, han sido revitalizadas en los últimos años por otro tipo de creencias: misticismo orientalista, New Age, o como usted quiera llamarlo. Pero, volviendo al tema principal, es que la creencia pop es que el ser humano es un cuerpo y una cosa etérea, que podemos llamar, según las tradiciones, o mente, o alma, o espíritu, etcétera, etcétera, pero que no necesariamente tienen conexión la una, el cuerpo, con la otra. Esa cosa o esa composición etérea. Entonces, esa creencia va en contra de las investigaciones científicas y de los desarrollos e investigaciones filosóficas. ¿Por qué? Porque desde Platón hasta la actualidad, la ciencia ha ido profundizando en los comportamientos, en los pensamientos, ergo, sensaciones y sentimientos, y sobre todo en la naturaleza del hombre.
Y esas primeras creencias que nosotros llamamos animistas o misticistas, espiritualistas, o como lo decimos en filosofía, dualistas, que nacen de dos naturalezas distintas, naturaleza de cuerpo y naturaleza de lo etéreo o inteligible, han sido descartadas porque la evidencia científica no solamente encuentra más evidencia a favor de cierto tipo de monismo o cierto tipo de materialismo, sino que ataca también la misma ciencia por descarte, por enfoque, por criterio, ataca a algunas de las premisas, fundamentales de los dualismos más básicos. Aunque hoy en día existe, al menos en la academia, por supuesto, siempre les comento desde el punto de vista de un académico, existe en la academia esto de que el dualismo puede ser sostenible siempre y cuando conserve ciertas nociones que no vayan en contra de los desarrollos de la ciencia. Y es en este aspecto que cierto tipo de epifenomenología o epifenomenismo, no recuerdo muy bien el término, perdonadme, que es esta corriente de la teoría de la mente y de la filosofía de la mente, que toma como cierto que hay dos naturalezas, una física y una etérea, y que a través de la vinculación de estas dos naturalezas ocurre el fenómeno o la emergencia que nosotros llamamos mente. Estoy simplificando, por supuesto. Usted puede buscar en internet con mayor precisión de qué se trata esta tesis o esta teoría del epifenomenismo. No obstante, hay otra tesis que es a mi parecer la más verídica, la más científicamente correcta. Es una tesis compartida por las escuelas anglo, Estados Unidos, Jamaica, Bahamas, Gran Bretaña, Sudáfrica y Canadá, que es la tesis de un monismo en particular. Perdonadme que ando un poquito mal de la salud. Un tipo en particular del monismo, que es el monismo emergentista, que si bien dice que la naturaleza humana es una sola, la física, de ella se desprende un segundo componente que no necesariamente comparte la identidad del primero ni las propiedades del primero y que se proyecta como un segundo ente que es a su vez procesos, es cosa y sucesos que nacen del primero, que nacen de lo material, pero que no terminan siendo material y que están vinculados de una forma u otra. No se separa totalmente, depende de cierta manera o en cierto grado, pero no comparte su naturaleza. Y ahí el misterio de esa tesis. Esa tesis es popularizada internacionalmente por el filósofo argentino-canadiense Mario Bunge, a quien nosotros queremos bastante y que escribe bastante con respecto a estos temas. Y también, digamos, en el mundo anglo fue popularizada por el matrimonio Churchland, que también ahí tienen varios libros de neurofilosofía y de filosofía de la mente. Y ellos también comparten esta idea de que lo físico es lo que determina a lo etéreo y en este caso sería la mente. Recordemos que esta idea está basada en avances científicos, en criterios contrastables, menos en la especulación y más en el desarrollo y en la corroboración. Siguiendo esta idea, el cerebro humano da como origen a la mente, que sería una serie de procesos afectivos, sensitivos, sensoriales, cognitivos, que concluyen en dos procesos superiores, que serían la autoconciencia, la capacidad de reconocerse a sí mismo, y la capacidad de la voluntad, que es la libertad de acción. La autoconciencia y la voluntad también confluyen en una última capacidad humana. También estoy tratando de hacer resúmenes. Si usted quiere la explicación de esta teoría desde un punto de vista más científico, os puedo recomendar un libro de Mario Bunge que se llama Ontología 2, Un mundo de sistemas, y busquen
el apartado de filosofía de la mente o el apartado de la mente. También para más información sobre esto y para no citar constantemente a Bunge, tenemos dos libros del matrimonio Churchland. Uno es Materia y Conciencia y el otro es Neurofilosofía. Dos libros que me encantan. Bueno, entonces, volviendo al tema anterior, os comentaba que cuando hablamos de la mente humana, el último proceso que va por encima de la autoconciencia y de la voluntad sería la capacidad de reflexión, que es una síntesis y un producto también de alguna forma paraemergente de los procesos de autoconciencia y de voluntad, que consiste en la capacidad de análisis y de crítica de lo que se está pensando, de lo que se está sintiendo y de lo que está sucediendo fuera del mismo cuerpo y fuera de esta mente que analiza. Y es eso, en gran medida, lo que nos hace diferentes de muchos animales, no de todos, porque hay muchos estudios que indican que los primates superiores, que los mamíferos marinos y que algunas aves como el cuervo también tienen ciertos grados de autoconciencia, de voluntad y también de reflexión. Eso es importante. Incluso, y con esto cierro, que es un tema que me apasiona, por eso como que lo comento un poco más, incluso hay estudios que demuestran que nuestros gatos domésticos también presentan grados de autopercepción o autoconciencia, voluntad y finalmente reflexión. Sobre esto no está todo dicho. Ya os he comentado una serie de autores, Jansel, ¿cierto? El matrimonio Churchland, Bunge y también a nuestro amigo Luciano Floridi, que se encargan de investigar todo lo que tiene que ver la teoría de la mente. Pero, ¿por qué es importante conocer cómo funciona la mente para terminar entendiendo qué es y hacia dónde va la inteligencia artificial? Bueno, prosigamos. Todo este bonito enmarañado, todo este esquema, este organigrama que os acabo de comentar de primero lo biológico o primero lo químico y lo físico, luego lo biológico y luego lo cognitivo para finalmente la libertad, como definía Kant, la facultad suprema que hace que el hombre sea hombre y se diferencie de todo lo demás. Todo esto tiene un origen. Y este origen, por mucho que le pueda causar cierto conflicto a nuestros amigos religiosos, y recordar siempre que es un religioso el que está grabando este podcast, no tiene necesariamente un origen divino, sino que tiene un origen físico. Y ese origen físico vendría a ser la interacción de lo orgánico con otras categorías orgánicas que conocemos como cuerpo humano. Es entonces que el cuerpo humano, no solamente en el cerebro, sino a través de otras redes neurales ubicadas en la cabeza, cerca del corazón, plexo solar, bajo y alto vientre, rodillas, etcétera, porque sabemos que hay redes neurales por todo el cuerpo humano o por casi toda la totalidad del cuerpo humano. Estas redes neurales toman estímulos, procesan sensaciones y generan lo que nosotros conocemos como entendimiento, emociones, afecciones y lo que ya hemos nombrado con vastedad en esta pequeña síntesis de lo que es la tesis o la teoría de la mente. Y esto, amigos míos, no está presente, aunque no quiere decir que en un futuro podamos fabricarlo, pero no está presente en la generación actual de inteligencias artificiales. Porque, como ya os comenté hace unos minutos, 15 o 20 minutos, cuando hablamos de la generación de redes neurales para inteligencia artificial, no estamos lidiando con organismos autónomos o con organismos semi-autónomos, como diría Bunge en su teoría de sistemas, porque básicamente nada en el universo es autónomo, todo depende de otra cosa. Entonces, cuando hablamos de estos organismos, o mejor dicho, para este caso, de entes semi-autónomos, estamos hablando primeramente de los seres humanos que son autónomos porque
dependen de sí mismos como individuos para perpetuarse, pero también son semiautónomos porque no pueden vivir fuera de la sociedad, tienen que alimentarse de otros individuos, etcétera, etcétera. Básicamente la definición aquí sería lo que nombraban Norambuena, Varela y Maturana como la autopoiesis. En fin, para conversar acerca de qué es lo que hace que una inteligencia artificial sea inteligencia artificial, me remito a las famosas palabras de una neurocientífica bien popular, cuyo nombre no recuerdo, pero sí recuerdo la idea, que decía que la inteligencia artificial que nosotros conocemos no es muy artificial que digamos y mucho menos es inteligente, porque no tiene esa capacidad de actuar. Recordemos que la inteligencia es saber actuar en contexto. Y la verdad es que la inteligencia artificial no sabe actuar en contexto. Solamente reacciona a ciertas órdenes, pero siempre de muy mala manera. Y esto me hace recordar a un texto que también leí de nuestro amigo Floridi, que mencionaba el famoso test de Turing. Ya todos sabemos quién fue Turing y lo que pasó lamentablemente en su vida, pero el especialista en, digamos, código, lenguaje, booleano y computación, se adelantó de cierta forma a esta conversación que estamos teniendo hoy. Y sus continuadores desarrollaron un test que permite saber si es que la inteligencia artificial con la que estamos interactuando puede llegar a ser algo más que una inteligencia artificial. Y para beneplácito y tranquilidad de nosotros, no hay en el mundo, a pesar de que hayan algunos desarrolladores que se adjudiquen haber logrado tal proeza, pero no hay en el mundo, hoy, año 2024, una inteligencia artificial que haya superado fehaciente y concretamente el test de Turing. ¿Ya? Tranquilidad, vale. Entonces, las redes neurales en informática, en computación, en sistemas y básicamente en inteligencia artificial no funcionan como las redes neurales o neuronales del ser humano. La principal diferencia es este componente biológico o el componente físico orgánico que da como consecuencia la emergencia de la mente. La inteligencia artificial no piensa por sí misma, obedece o reacciona, mejor dicho, a ciertas órdenes y ciertos comportamientos. Por ejemplo, cuando usted ordena un prompt o cuando le da una orden o sugiere un rendimiento en específico a su inteligencia artificial, ella solamente puede responder dentro de esos criterios y de esos patrones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta discusión? Entender si es que lo que hacemos con la inteligencia artificial va a provocar algo negativo en el ser humano. Y eso es bastante probable si es que se le da un mal uso a la inteligencia artificial. Pero recordemos las palabras de Floridi. La inteligencia artificial no es necesariamente una inteligencia humana porque no tiene el mismo origen, pero tampoco tiene el mismo comportamiento y la misma finalidad. La inteligencia artificial, como muchos otros de los agregados tecnológicos que tiene el ser humano en su vida y en su desarrollo histórico, sirven para que el hombre deje de ser el primate que era hace 10.000 o 100.000 años y se convierta en el ser humano que hay hoy. De aquí tocamos, sin querer, queriendo, por supuesto, el tema de la transhumanidad o del transhumanismo. Muchos sectores fundamentalistas, sobre todo religiosos e incluso dualistas, están en contra de lo que ellos consideran que es el transhumanismo, pero la verdad es que el hombre viene desarrollando el transhumanismo desde que aprendió a manejar el fuego. Si es por eso tenemos que volvernos anarcoprimitivistas radicales, censurar todo uso de la tecnología, no usar cepillo de dientes, no usar anteojos, no usar muleta, ni ningún tipo de ropa, podría decirse, para protegernos de nada, porque todo aquello que nosotros consideramos extra
lo usamos para el bien común, para el desarrollo y la perpetuación de nuestra especie, que es básicamente una de las finalidades biológicas del ser humano. Entonces, no podemos tratar de demonizar y que el mundo nos vea con ojos positivos cuando demonizamos las tecnologías. Porque si bien es cierto que las tecnologías, y todas se usan negativamente y todas se pueden usar para mal, la tecnología en sí no tiene una brújula moral. Y eso es lo que ha tratado de hacer últimamente el universo de creadores o de controladores de la inteligencia artificial. Poner criterios que a la larga sean utilizados como una especie de compás o brújula moral para determinar qué podría ser dañino o no en la utilización de la inteligencia artificial. Y es por eso que tú no puedes pedir a una inteligencia artificial que genere contenido racista, que induzca al suicidio, etcétera, etcétera. Entonces, Floridi nos decía que el ser humano tiene una inteligencia por naturaleza distinta y que el error de los programadores de inteligencia artificial sería el querer hacer que la inteligencia artificial se parezca a la humana. Este proceso de querer hacer es la simulación. Muy por el contrario, tenemos el proceso de emulación, que sería basarse en algunos criterios similares a los de inteligencia, en los criterios más abstractos, y así, teniendo eso como criterio y en consideración, tratar de imaginar procesos nuevos, consideraciones nuevas y mundos o realidades nuevas. Para explicaros este tema más sencillo, voy a citaros consolas, ya que estamos hablando de tecnología, y tenemos nuestra existencia, nuestra realidad, el mundo en el que vivimos. Cuando tú ves una consola, la primera conversación que se tiene acerca de la consola de videojuegos es cuál es su potencia en gráfico, a cuánta velocidad corre, cuánta memoria posee, memoria RAM y memoria ROM. Y es aquí donde podemos hacer un paralelo bastante atractivo porque Sony, creador de PlayStation, y Microsoft, creador de Xbox, se enfocan en la simulación. Hacer que las consolas generen un tipo de contenido que se parezca lo más posible a la existencia. Mientras que creadores como los indie o sobre todo Nintendo se enfocan más en emular la realidad. Y es por eso que tenemos juegos con otro tipo de gráficas para esas consolas. Y que tienen la facilidad de generar procesos que se despegan de la realidad basándose, por supuesto, en los criterios de nuestra realidad, de nuestra existencia. Y así podemos diferenciar dos tipos de generación de procesos, que serían la simulación de inteligencia, que es lo que según Floridi no tienen que hacer los creadores y programadores de inteligencia artificial, y por otro lado tenemos la emulación de inteligencia humana, que es según Floridi lo que sí tienen que hacer los creadores y programadores de inteligencia artificial. Porque básicamente no necesitamos inteligencia artificial que nos suplante, sino que necesitamos inteligencia artificial que nos complemente. Andaba un meme dando vuelta, no era un meme. Andaba una infografía dando vuelta en la semana en las redes sociales. Era de una activista, no sé si palestina o afrodescendiente de Estados Unidos, que decía que yo no quiero que la IA aprenda a hacer mi trabajo para que yo me quede en casa lavando, sino que yo quiero que la IA aprenda a lavar y hacerme el almuerzo para que yo disfrute de mi trabajo y de mi vida. Y básicamente esa sería la diferencia entre simulación y emulación. Estoy tratando de ser, digamos, resumido y sintético, no vulgar ni tampoco técnico, pero básicamente lo que esperamos de la inteligencia artificial es que no nos supere, sino que nos ayude. Y en ese sentido, autores como Jan Searle también dicen que la inteligencia artificial no necesariamente es nuestro enemigo, sino que es nuestro apoyo. Y nosotros tenemos la idea, volviendo a lo que mencionaba en un principio, tenemos la idea de que la inteligencia artificial va a ser nuestro enemigo sí o sí, porque va a seguir un camino lógico, evolutivo, podríamos decir, en el que adquiera su autoconciencia y se dé cuenta que lo oprimimos. Y la verdad es que la inteligencia artificial no va a ser ese Ultron que nos mostró Marvel, sino que es más probable, y bastante más probable, que sea Jarvis de Iron Man.
porque su naturaleza va a ser procesar información que ya conoce y tratar de predecir basándose en esa información. No hay forma, decía, aquí estoy un poco perdido, perdóname si patino un poco, no recuerdo qué pensador era, pero se basaba en Spinoza y en Kant. No hay forma que las máquinas lleguen a sentir lo que siente un humano porque no son un humano. Y para usted puede sonar un pleonasmo o una obviedad, pero es que esa es la base de la discusión acerca del futuro y el propósito de la inteligencia artificial. ¿Por qué os mencioné hace unos minutos las tesis de dualismo y monismo emergentista? Fácil, y aquí llega el resumen o la conclusión de esta conversación. La inteligencia artificial no va a poder generar nunca la conciencia que tiene, siempre y cuando avance con los mismos criterios que tenemos hoy en día. Por supuesto, dejemos eso sentado, porque si hay organismos tipo cyborg en el futuro, ahí ya es otra la conversación, pero si se mantiene de la misma forma o basándose en lo mismo, en lo que se basa hoy, es muy difícil que tenga o que genere autoconciencia. Porque todos los seres que generan autoconciencia y que generan otros procesos superiores como los que nombré a mitad de este podcast, como el proceso de voluntad o como la reflexión, son aquellos organismos que tienen la capacidad de autoperpetuarse. Y aquí podríamos estar hablando de una correlación más que de una causa o efecto, pero es que las inteligencias artificiales, al estar basadas en un mundo totalmente etéreo, no tienen la capacidad de autoperpetuarse, ya que dependen del medio que proporciona el humano. Ahora, eso podría cambiar en un futuro, como ya os comenté, si es que se introduce un nuevo tipo de cyborg o si es que la inteligencia artificial, siguiendo el modelo que utilizó Ultron en la película de la era de Ultron de Marvel, comienza a confeccionarse cuerpos cibernéticos del corte semiorgánico, orgánico o por qué no totalmente inorgánico, pero que comienza a perpetuarse creando organismos que necesitan siempre de un externo o un intermediario para perpetuarse, así como lo que hacen los virus en la naturaleza. Por ahí va esta idea de que no es posible, siguiendo los cánones convencionales y los cánones tradicionales de perpetuación, pero también los cánones de programación y confección de tecnologías digitales actuales. Solo en ese contexto, y que es un contexto bastante esperanzador, seamos honestos, no es posible que la inteligencia artificial se vuelva nuestra enemiga. Es más, es mucho más probable que se vuelva más amiga y más útil para nosotros. Pero de aquí en más, seguir esta idea es un camino largo y podemos seguir esperanzados a lo que nos trae el futuro. Puede ser que el futuro cambie, puede ser que la inteligencia artificial cambie, puede ser que lo que veamos mañana sean organismos tipo cyborg, ¿vale? En los que tenemos humanoides con brazos artificiales o como lo que quiera hacer Elon Musk de poner un chip en nuestra cabeza para curar la depresión, pero que sea mal utilizado y que se le dé orden a la persona, alterando así su capacidad de autoconciencia y de voluntad, haciendo desaparecer totalmente su capacidad de reflexión. Facultad máxima al estilo kantiano que nos da la capacidad de ser lo que somos. Entonces, y para cerrar esta conversación y este podcast, según los cánones y criterios actuales de desarrollo de tecnología y de investigación biológica, es pero muy poco probable, cercano a cero, que la inteligencia artificial genere una autoconciencia que termine, o que, mejor dicho, simule la inteligencia humana, que llegue a ser un ser pensante, un objeto pensante como lo es el hombre, muy poco probable. Sí estamos en pañales en el desarrollo de la inteligencia artificial, sí estamos en pañales en el desarrollo de cualquier tecnología, porque el mundo no se va a acabar mañana, el mundo no se va a acabar el mes que viene, queda bastante humanidad, no me atrevo a decir que queden miles de años de humanidad, pero sí me atrevo a decir que no hay un fin del mundo mañana, claramente. Así que tenemos mucho para seguir investigando la tecnología, mucho para seguir investigando la inteligencia artificial. Desconocemos
es un concepto que estamos recién aprendiendo a usar en nuestra cotidianidad, porque como ya os comentaba hace unos 35 minutos, hay inteligencia artificial cada vez que encendemos el móvil, cada vez que encendemos nuestro ordenador. Hoy en día los televisores son del corte smart, por lo tanto son inteligentes, inteligentes en el sentido de la inteligencia artificial, no la inteligencia humana. Entonces, nos queda mucho por recorrer, estamos desnudos, acabamos de comenzar este tipo de investigación, se nos abre al mundo no académico y al mundo no técnico, se nos abre esta posibilidad de seguir investigando, de seguir trabajando, de probar las virtudes y los desengaños de la inteligencia artificial, saber cómo la podemos utilizar y en conclusión, puedo aseguraros que como el hombre no tiene dos naturalezas, sino que una, y termina generando una segunda naturaleza que depende de la primera. Asimismo, la inteligencia artificial carece de eso hoy en día. Y es muy poco probable que en el futuro llegue a asimilar, entendido según los criterios que hemos conversado en este podcast, llegue a asimilar la autoperpetuación del corte semiorgánico, o también puede ser inorgánico, pero que se autoperpetúe y que genere seres pensantes, seres autoconscientes, seres con voluntad libre y que tengan la capacidad de realizar análisis crítico, ergo reflexión. Es bastante poco probable. No hay inteligencias que se pueden trasplantar, sacar de un cerebro a otro, porque la inteligencia del ser humano nace en su cerebro y está siempre conectada a su cerebro. Y a las redes neurales, como ya os comenté también, o redes neuronales, que están ahí por ahí desperdigadas en todo su cuerpo. No hay forma en que se nos introduzca completamente, a menos que avance la tecnología de Neuralink, con estos microchips que se nos van a meter al cerebro y darnos capacidades hiperhumanas, pero vamos a seguir manteniendo nuestra esencia o bien vamos a dejar de ser nosotros. Buena discusión, pero como conclusión, no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial, tenemos que estar abiertos a todo lo que sea tecnológico, porque el ser humano ha logrado avanzar a través de la historia, estando abierto a la técnica y a la tecnología. No es per se y en sí necesariamente mala la tecnología, si bien es cierto que los seres humanos mal aprovechamos todo y lo pervertimos, no tiene por qué ser el diablo la inteligencia artificial, no tiene por qué ser el enemigo de tu vida. Tú puedes sacarle provecho siempre y cuando sepas utilizarlo. Así que mi llamado final es a no temer a las tecnologías nuevas, a adentrarse, leer sobre todo a especialistas en el tema, cuidarse, por supuesto, de lo que se comparte o de lo que se interactúa en este proceso de aprendizaje y conocimiento con las inteligencias artificiales, pero sobre todo mi consejo final es, como siempre, estad abiertos a aprender. Nos vemos. Un caluroso saludo.